Entrando ya a la materia de la presentación y agradeciendo la invitación formal que nos realizó el ingeniero Guillermo Rosales para poder estar con ustedes aquí el día de hoy, estaremos cubriendo un poco la perspectiva global, los cambios que se están realizando dentro del área de manufactura a nivel global. Mucho se hablaba de márgenes, mucho se hablaba de cambios en emisiones, legislaciones que vamos a tener, abordaremos un poco de eso. Me pedía el ingeniero Rosales y me decía, vamos a tener a nuestros amigos de América Latina, Brasil, Argentina presentes con nosotros el día de hoy. Perú, que no lo veo a mi amigo Ponedo Indoartiano por ahí. Pero ya está. Y entonces decía, es un poco injusto quizás realizar este comparativo en cuanto a ventas se refiere. ¿Por qué es injusto? Porque cada mercado es diferente, cada mercado tiene una variable única. Sin embargo, hicimos un estudio para una empresa automotriz hace no mucho tiempo atrás, comparando las ventas por diferente terminal, por diferente armadora y a nivel de concesionarios en cada país. Y entonces creímos que la mejor manera de hacer esta comparación contra América Latina es comparando cómo va México, cómo va Brasil, Argentina, Perú y Chile en ese contexto, por diferente armadora, cuánto vende. Algunos venden 1,600 por dealer, otros venden 200 unidades por dealer o qué sé yo. Finalmente, entrar al área de ventas, que es lo que más nos importa, es el negocio en el cual estamos, para complementar con el área de producción. Se hablaba un poco de lo que pasó durante la primera mitad de este año, que se comenzaron a acumular los volúmenes de inventario, y luego llegamos al mes de julio o al mes de agosto y tuvimos que empujar de manera agresiva aquellos inventarios que se habían acumulado a lo largo del año. Muy importante porque obviamente tenemos más capacidad instalada que llega a México. En el tema de México en particular acabamos de implementar 1 millón de unidades a lo largo de este último año y vamos a implementar un poco más de 1 millón de unidades más, y todavía hay algunas plantas que tienen que ser anunciadas por delante. No las anunciamos nosotros el día de hoy, eso no nos corresponde, va directamente atado con las terminales, pero sí hablar un poco sobre la capacidad instalada que llega a México, que los impacta de manera directa a ustedes. ¿Cómo va la industria en un contexto global? La industria va bien. La línea azul que pueden ver ustedes acá es el volumen anualizado de ventas que tiene la industria automotriz a nivel mundial. Si hacemos esta comparativa y decimos, bueno, la industria va bien, está engordando, los márgenes están sanos, ¿qué pasa si sacamos China de esa ecuación? Y como podrán ver en la línea verde, el porcentaje de crecimiento o las ventas es un poco inferior al contexto global donde está China. El mundo va acelerando un paso un poco más cauto, por así decirlo. Tenemos crecimiento en algunas partes del mundo y en otras partes no. Si hacemos ese desglose, podemos ver claramente de que China obviamente viene a un ritmo súper fuerte. Utilizamos este índice como base comenzando el año 2007, prácticamente previo a la crisis de Lehman Brothers, y hacer un análisis de dónde están las diferentes regiones del mundo comparado a dónde estábamos previo a la crisis. En ese contexto, lo que nosotros llamamos Greater China, que incluye las ventas en Hong Kong, van creciendo a un ritmo bastante fuerte. Y si nos enfocamos en la línea de NAFTA, que es esta línea azul que ven ustedes acá, prácticamente recién estamos volviendo a volúmenes similares a los que teníamos el año 2007 al día de hoy. Es uno de los temas que la ANDA continúa abarcando en reiteradas ocasiones: el impacto de las ventas de carros usados, la falta de financiamiento que ha habido, y el tema de que aún con las ventas que vamos a tener este año, el 2014, vamos a estar por debajo de las cifras más altas que tuvimos casi una década atrás. Entonces, en ese contexto, lo positivo que podemos recalcar de la región de NAFTA es que continúa creciendo, continúa con esa trayectoria positiva, mientras que algunas otras partes del mundo, como sea el caso de Asia, y esto es Indonesia, Vietnam, Malasia, Tailandia, todos mercados muy prometedores, hará 3 o 4 años atrás, están sufriendo un poco. El caso de la India también, y esto no es solamente al otro lado del mundo, sino que también en esta parte del mundo, en las Américas, donde tenemos un impacto con Sudamérica, que Sudamérica va desacelerando. La línea amarilla que ven ustedes acá, hemos tenido un impacto en Brasil este año, un impacto en la Argentina, y dentro de ese contexto
Si vemos a Sudamérica como tal, tenemos un solo mercado que de verdad ha crecido, que es el caso de Colombia. Todas las otras naciones en sí han estado con ventas inferiores a lo que se registraba anteriormente. Hablando ya de cifras concisas, en particular, hemos comenzado el año con un poco más de 83 millones de unidades, aumentando bastante en China, casi 2 millones de unidades, casi 1,5 millones de unidades en NAFTA, y las caídas que tenemos en estas otras partes del mundo que nos van a llevar a un cierre de aproximadamente 85-86 millones de unidades para este año. ¿Cuáles son las variables que están impactando a la industria automotriz en este momento? Si ustedes dicen, bueno, mi terminal, ¿de qué está preocupada? Yo soy representante de Nissan, ¿de qué anda preocupado Nissan? ¿O de qué anda preocupado Toyota o qué sé yo? El año pasado el enfoque en sí estaba en la política monetaria del gobierno americano, todo esto que se conocía como el QE3, que el gobierno dejaba de comprar estos bonos y volvía hacia atrás, era un motivo de alarma porque esto estaba inyectando dinero al sistema financiero y a través de este sistema financiero podíamos canalizar las ventas de carros nuevos. En términos generales, 70% de las ventas de vehículos, y sé que ese no es el caso de México, pero en un contexto global, 70% de las ventas de vehículos son realizadas a través de crédito. Entonces, si sacábamos ese bombeo de ese dinero que alimentaba el crédito, obviamente teníamos una variable de impacto que preocupaba a la industria. La industria está volcando su atención a otras variables al día de hoy. Tenemos el caso de la desaceleración en China, ese es un motivo de alarma. Tenemos el impacto de tensión geopolítica, por así decirlo de una manera correcta, la situación que lleva adelante en el Medio Oriente, toda esta tensión, que lo único positivo que podemos recalcar es de que por lo menos el precio del barril de petróleo viene bajando todavía. ¿Y por qué es importante? Porque obviamente cuando el precio del barril de petróleo sube, el consumidor se ve impactado porque de una manera u otra genera inflación. Cuanto más sube el precio del barril de petróleo, el consumidor tiene más dinero o menos dinero disponible para salir a comprar un carro. Pocos son los mercados, el caso de Estados Unidos, donde por ejemplo sube el precio de la gasolina y lo primero que hace el consumidor es salir a comprar un carro nuevo, a tener un carro de consumo más eficiente. En el resto del mundo lo que pasa es sube el precio del barril y el consumidor deja de consumir porque tenemos una cadena cíclica que está impactando a un sinfín de variables. En términos de perspectivas, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia 100 millones de unidades hacia el año 2020. Estamos mucho más cautelosos al día de hoy de lo que estábamos el año pasado. ¿Por qué es relevante esta gráfica? Porque yo creo que si hablábamos del panorama para México, a estas mismas alturas el año pasado estábamos tranquilos, no estábamos preocupados y de repente tuvimos las ventas durante la primera mitad de este año que obviamente impactaron y no fue un caso exclusivo para México. Entonces es importante llevar eso en contexto de que la ligera desaceleración que tuvimos en México no es exclusiva de México, sino que también está aconteciendo en otras partes del mundo. Hablando ya sobre las terminales en sí y cuál es el desarrollo que están realizando todas estas terminales, hay una variable que va a tener impacto sobre ustedes y esta es la velocidad con la cual ellos van a estar sacando vehículos nuevos al mercado. En esta lámina podrán ver ustedes la plataforma desarrollada por región de producción, cabe decir Europa, China, Japón, Corea, Norteamérica, Sudamérica, y la cantidad de tiempo que demora cada región en reemplazar ese carro. Cabe decir, yo vendo BMWs y sé de que el Serie 3 me lo van a reemplazar cada 7 años y al mismo tiempo sé de que cada 4 años van a hacerle un facelift al BMW y ese es mi mid-cycle facelift y en base a eso tengo que calcular mis incentivos, mis inventarios y todo lo demás para saber cuánto voy a vender. La tendencia general de la industria ha sido de acelerar este proceso, cada vez hay menos tiempo. En el caso de Norteamérica se demoró un poco, hacia el 2010, esto generado por la crisis, había menos dinero para poder invertir y entonces lo mismo está pasando en Europa en este momento, donde estamos viendo de que hay un incremento en la edad promedio de una plataforma, pero anticipamos que conforme Europa vaya saliendo de esta crisis y algunas de estas terminales tengan más disponibilidad de dinero, se puedan reemplazar esas plataformas de manera más rápida. Esta es una tendencia que va a continuar aconteciendo en general y es importante para ustedes porque eso también les obliga en cuanto a repuestos, los obliga a estar actualizados y reemplazar componentes de una manera más veloz todo el tiempo y no va a cambiar a lo largo del pasar del tiempo. El objetivo es eventualmente llegar
a 4 años y medio a 5 años por plataforma y reemplazarla. Al mismo tiempo, y esta variable es importante para ustedes, las plataformas están siendo diversificadas y se pueden producir en X o Z región del mundo. Importante porque durante el periodo 2002 a 2005 tuvimos una gama de vehículos brasileños bastante grande que llegó, fue el Corsa, fue el Ford Fiesta. Pero conforme se fue apreciando el real brasilero, esos vehículos perdieron competitividad. Lo bueno es de que con esta diversificación de plataformas que tenemos, ahora ustedes tienen la libertad de decir, este carro sí lo puedo vender bien, si me lo traes de otra parte del mundo donde el precio sea un poco más competitivo para poderlo empujar. Y la otra ventaja es que obviamente con toda la capacidad instalada que tenemos, que está llegando a México, que es de aproximadamente 5 millones de unidades hasta el año 2018, van a tener bastante producto siendo producido localmente también para vender. En cuanto a nichificación, que es una palabra que nosotros utilizamos porque cada vez los segmentos son cada vez más pequeños, la cantidad de productos que van a ofrecer va a continuar creciendo. Esto obviamente también complica la estructura de gastos de ustedes porque ya no solamente están ofreciendo 5 vehículos, están ofreciendo 6 vehículos. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que va a pasar con Honda a finales de este año, donde tienen un super vendedor en el área de SUVs, que es el caso de la CR-V acá en México. Se estará complementando con la HR-V cuando se comience a producir en la planta de Celaya hacia finales de este año. En cuanto a ventas se refiere, y espero se pueda ver bien la lámina, y este ya es el comparativo regional, podrán ver ustedes de que en el mejor de los casos, en Brasil, tenemos ventas promedio de aproximadamente, y esto es para las 4 marcas más grandes, tenemos ventas de aproximadamente 1.200 vehículos por dealer. Entonces comenzamos ya a hacer este comparativo regional, este comparativo de América Latina, sabiendo de que los mejores dealers en Brasil, los mejores concesionarios en Brasil venden aproximadamente 1.200 a 1.300 vehículos por concesionario. El año pasado, y obviamente las ventas en Argentina el año pasado fueron excepcionales, habían algunas terminales en la Argentina que estaban vendiendo casi 2.000 unidades al año. Entonces, en ese contexto, tenemos a Brasil, 1.200, la Argentina casi 2.000 unidades. En el caso de Chile, la cifra un poco más baja, aproximadamente los mejores están vendiendo 500 unidades, un promedio en general un poco más bajo de lo que vemos en los otros 2 países. Y en el caso de Perú, tenemos una situación similar, donde los concesionarios son bastante agresivos. Tenemos ahí 1.200 unidades, 1.500 unidades en las mejores marcas de distribución en Perú. Con base a eso, ya sabemos, 2.000 es el número más alto, que es el número de la Argentina el año pasado. Quizás este año no lleguemos a ese número, pero ese fue el número que se barajeó el año pasado. Brasil con 1.200 unidades. ¿Cómo vamos en México? Bueno, en el caso de México, Nissan, que es la marca que mayor representación tiene en el mercado, vende aproximadamente 1.600 vehículos en promedio por concesionario. Entonces, México está en medio de los dos, es decir, en medio de Brasil y la Argentina. Quizás existe un margen de crecimiento y se hablaba un poco de eso, tenemos que vender más, tenemos que optimizar y tratar de aprovechar más los metros cuadrados de venta que tenemos e ir hacia lo que estaba vendiendo, por ejemplo, la Argentina el año pasado, que fueron 2.000 vehículos por representante. Hablando ya en específico sobre el caso de México, y les pido disculpas acá, los años deberían estar en la parte de abajo de la lámina, se cruzaron, pero no importa, lo relevante es hablar de cómo va el performance del mercado. Seguimos por debajo, bueno, hasta junio de este año seguíamos por debajo de las cifras más altas que habíamos tenido en el pasado, que estaban en el año 2005-2006. El mercado venía lastimado. Obviamente tuvimos la crisis en Estados Unidos que tuvo un impacto, tuvimos la situación donde algunas de las financieras desaparecieron, eso tuvo otro impacto porque fue el tema de ventas vehiculares, ya no se podía financiar tanto vehículo, y la última variable era el tema de carros usados, que venía poniendo presión desde el año 2005. Nos indicaría esta lámina de que si vemos el índice de confianza del consumidor, ha estado atado de cierta manera a las ventas de carros o carros ligeros, por así decirlo, todo lo que sea debajo de 6 toneladas en México.
Sin embargo, alrededor del 2013 tenemos una separación entre el comportamiento de esta variable y el comportamiento de las ventas que tenemos en vehículos ligeros. Puede ser que sea de relevancia, puede ser que no sea de relevancia, en parte obviamente el consumidor ya veía venir las reformas que antilaba el gobierno, obviamente había menos gasto del aparato público en el caso de México y demoramos un poco en incorporar esta caída en la variable de ventas. Tuvimos que esperar prácticamente hasta… Próxima lámina, por favor. Gracias. Tuvimos que esperar prácticamente hasta la primera mitad de este año para comenzar a sentir esta desaceleración que tuvimos. Fue en enero de este año donde salimos del 2013 a un ritmo anualizado de 1.100.000, 1.150.000 unidades, que es lo que ustedes pueden ver dentro de esta lámina. Y lo que nosotros hacemos, en vez de hablar solamente de 80.000 unidades vendidas este mes o 70.000 unidades vendidas este mes, nos gusta hablar del volumen anualizado. De esta manera consolidamos y podemos ver los diferentes mercados y entender cuál es el desarrollo de cada uno de estos mercados de una manera más clara. Entonces, al entrar este año fuimos de 1.100.000, 1.150.000 unidades, que fue lo que se vendió en la segunda mitad del 2013, a 1.025.000 unidades. Vimos de que había una desaceleración total por parte de la industria. Nuestra primera preocupación fue de que quizás se iba a comenzar a recortar el tema crediticio. Nos preocupaba esta variable porque ya había tenido impacto en algunas de las otras naciones en América Latina, donde veíamos un recorte del aparato crediticio hacia la industria. Creímos de que probablemente esté una de las variables de impacto. Por estas mismas fechas, el año pasado, y hablando con las diferentes terminales, algunas de ellas nos decían: va a llegar la reforma y la reforma no va a tener ningún impacto sobre nuestras ventas. Lo que vemos es de que va a transparentar un poco más el proceso de venta, va a transparentar un poco más el proceso por parte del consumidor, y no nos preocupa de que el próximo año vayamos a tener una desaceleración por parte de la reforma. Había una terminal, y no voy a dar el nombre de ella por respetar un poco los comentarios que expresaron con nosotros, de que ya en marzo del año pasado nos venían diciendo: va a ser imposible crecer el 2014 tomando en cuenta las reformas que vamos a tener. Y en este proceso, evaluando un poco lo que nos decía la mayoría y tratando de no escuchar lo que nos decía esta pequeña minoría, asumimos de que la industria iba a poder crecer un 4,5 a 5% este año, tomando en cuenta de que la reforma no iba a tener impacto. Por otra parte, también antelábamos de que el sector crediticio iba a sentirse más cómodo en el área de poder financiar más ventas. Aconteció lo que no esperábamos. Aconteció de que hubo una desaceleración total durante la primera mitad de este año, totalmente atado al tema de las reformas que tuvimos el año pasado, y esto generó de que durante esta primera mitad del año se acumularan los inventarios, como bien se ha mencionado esta mañana. ¿Por qué? Porque salimos de un ritmo de 1.150.000 unidades a 1.025.000 durante el primer trimestre y a 1.048.000 unidades durante el segundo trimestre. ¿Qué pasa? Estuve yo acá en mayo y ya muchas de las terminales nos decían: ¿y qué hacemos? El mercado ha desacelerado, claramente hay un impacto por parte del consumidor y no queremos impactar el tema de márgenes. ¿Cómo resolvemos el problema? Y la respuesta fue: no hay solución, porque la única variable que puede volver a empujar el mercado es impactar el tema de márgenes, porque si no dan incentivos el consumidor no va a salir a comprar vehículos. Y eso fue lo que aconteció con el mes de julio y el mes de agosto, donde de repente las terminales no quedaron con más opción que liquidar año modelo 2014 y bajar los precios y entrar de manera competitiva, a llegar a cifras que históricamente nunca las habíamos tenido en México. En ambos meses hemos llegado a casi 1.3 millones de unidades. Eso nos indica de que el mercado mexicano tiene el potencial de estar muy por encima de 1.100.000 unidades, que normalmente ha sido la base sobre la cual hemos estado hablando. La industria normalmente ve los 16,5 millones de unidades en Estados Unidos como base para Estados Unidos y el 1.100.000 unidades como base para México, de que ya crecer después de eso es un poco más complicado. Sin embargo, con incentivos o con estímulos o con alguna de estas variables
que serían atractivas para el consumidor, podemos ver de que podemos llegar fácilmente a 1.300.000 unidades sin ningún problema. Haciendo ya esta comparativa, y les pido disculpas porque me imagino que los números están un poco cargados, la línea de arriba representa el pronóstico que nosotros teníamos a principios de este año desglosada por mes. Si ven esta variable, consideraba de que íbamos a tener un 4,6% de crecimiento y íbamos a estar llegando a 1.110.000 unidades, 1.115.000 unidades para este año. Mes a mes fuimos fallando la estimativa que teníamos a comienzos de este año. Ya en el mes de mayo hicimos el primer reajuste, bajamos el pronóstico a 3%, tomando en cuenta de que no había solución viable, y las charlas que tuvimos con las terminales nos indicaban de que tampoco iban a gastar dinero en incentivos. Y ya para el mes de julio, poco antes de que salgan los incentivos, lo revisamos una vez más a 2,6% de crecimiento porque no veíamos una solución al problema. Pasó de que las terminales lanzan los incentivos y en la segunda mitad de julio entramos hacia agosto, vendemos las más de 100.000 unidades que tuvimos y dirán ustedes cómo cerramos el año. Yo creo que lo que vimos en lo que vimos en septiembre es un buen indicador de lo que vamos a ver en lo que salga del año. Estaremos viendo aproximadamente 92.000 unidades este mes de octubre, que no es muy diferente en términos anualizados a lo que vimos en septiembre. Septiembre vendimos a un ritmo anualizado de 1.100.000 unidades. Octubre vamos a vender a un ritmo similar, que son las 92.000 unidades. Ya va a llegar el Buen Fin en el mes de noviembre y estaremos vendiendo aproximadamente 100.000, 102.000 unidades para el mes de noviembre. Y finalmente el mes gordo, que es el mes de diciembre, donde estaremos vendiendo aproximadamente 125.000 unidades. Con ese panorama, ¿cómo cerramos el año? Cerramos el año con aproximadamente 1.100.000 unidades, 1.108.000 unidades, que sería aproximadamente un 4,2, 4,1% de crecimiento sobre lo que tuvimos en 2013, pero ya tomando en cuenta de que la segunda mitad del año bajamos y no estamos al mismo ritmo que vimos en julio y agosto. El panorama para el próximo año, mucho más conservador, porque obviamente ya hemos llegado al 1.100.000 unidades, mucho más conservador de lo que venimos viviendo estos últimos años. Nuestra perspectiva es de que el próximo año vamos a llegar a 2,6% de crecimiento, y para poder llegar a ese 2,6% de crecimiento es muy importante que ustedes vean los números que tenemos acá desglosados. Estamos hablando de vender aproximadamente 90.000, 92.000 unidades por mes. Dirán ustedes, difícil, cifras bastante altas, y nosotros también creemos que va a ser bastante difícil el reto. Sin embargo, tenemos mucha capacidad instalada, ya está entrando de por medio la planta de Mazda, que tiene dedicadas 50.000 unidades para ventas locales, Honda, que tiene una expectativa de 80.000 unidades para el mercado local, que es aproximadamente 8% del mercado, y entonces todo eso comienza a poner presión sobre ustedes para tener que vender más. En ese contexto, y hablando hacia dónde vamos, estamos saliendo de esta etapa de recuperación, que han sido tasas de crecimiento de un 8 a un 10 a un 11%, y vamos a entrar ya a una etapa de estabilización, que es el futuro, donde aproximadamente vamos a crecer un 2,5%. ¿A dónde nos lleva este 2,5%? Ya hemos hablado un poco sobre el 2015, estaremos viendo de que estaríamos coqueteando un poco con el 1,3 millones de unidades ya para el año 2020. Cabe decir de que no estamos viendo ninguna variable de estímulo, motivación por parte del gobierno, por parte de la industria para llegar a esa cifra. Vamos a ver mayor presión por producto local, eso sí va a existir, es mucha la capacidad ociosa, no todo se va a poder exportar, entonces parte hay que venderlo localmente, pero el mercado tiene, al no ser que cambien las variables, el mercado solamente tiene acogida para un crecimiento en promedio de 2,5% por año. ¿Quiénes van a ganar? Obviamente las empresas nuevas que están entrando van a poner bastante presión sobre las empresas existentes, y quisiera entrar a hablar un poco sobre el tema de segmentación, que tiene un poco de relevancia en este sentido. ¿Dónde vemos los segmentos? ¿En qué segmentos vemos crecer? Obviamente el tema de SUVs es donde más crecimiento vemos, pero ya no lo van a ver como lo han visto hasta esta manera, donde prácticamente era una CR-V, una CX-5, una Toyota RAV4, sino que entre esta nueva gama de vehículos, lo que hemos tenido ya con el Trax, lo vamos a estar viendo con Honda, y un sinfín de armadoras van a comenzar a ofrecer de vehículos de manera similar. Y lo que quisimos hacer es no solamente hablarles del mercado en general, sino hacer un desglose de nuestros números a nivel
a nivel automotriz para que ustedes puedan ver la expectativa que tenemos. El panorama para Nissan bastante plano. No vemos cómo ellos pueden ganar, sobre todo en los segmentos que están compitiendo, que son los segmentos de compactos, subcompactos, segmentos bastante competitivos. No vemos cómo ellos van a poder crecer en ese sentido. Tampoco vemos de que ha de haber una introducción de productos nuevos. Si ustedes dicen que es esta línea verde que yo veo aquí, es la antigüedad del showroom. Quiere decir de que en promedio, ahorita el showroom de Nissan tiene 6 años, está envejeciendo porque no van a lanzar vehículos nuevos y recién para el 2016-2017 comienzan a traer un showroom nuevo. Con lo cual, tampoco tengo showroom, me va a estar poniendo bastante presión, pero sí puedo ver de que ha de haber un poco de crecimiento por parte de SUVs, que va a ser lo que ellos van a empujar. Hicieron el lanzamiento del X-Trail y creemos que es uno de algunos productos nuevos que van a llegar y van a poder apoyar en este sentido el crecimiento que va a tener Nissan. Sin embargo, continúa enfocado y ustedes dirán, ¿cómo hago este desglose de segmentos A, B, C, D, E? Para utilizar Ford, que es la marca más fácil para utilizar, segmento A es un K, segmento B es un Fiesta, segmento C es un Focus, el D es un Fusion y el E es un Taurus. Como vemos a General Motors en México, de igual manera va a sentir la presión que tiene Nissan. Hay estas nuevas terminales que están llegando y ponen presión sobre el potencial de crecimiento para General Motors. General Motors tampoco tiene una gama de producto nueva que está saliendo. Acaban de prácticamente renovar todos sus vehículos, han ido a plataformas globales. Entonces, en ese sentido, no vemos mucha fortaleza. Sí vemos un poco de apoyo en Cadillac, sí vemos un poco de apoyo en GMC, un poco de apoyo en Buick, que son líneas que están recibiendo producto nuevo en este momento. Volkswagen, igual impactado. Este año ha sido un año bueno. Tenemos el Vento que está complementando las ventas del clásico. Vemos de que se van a descontinuar algunos modelos y eso va a poner presión sobre Volkswagen. Lo único positivo es de que tenemos una gama de productos bastante agresiva que llega por parte de Volkswagen. Es un proceso de renovación que comienza a partir del próximo año y eso por lo menos permite a ustedes tener producto nuevo para ofrecer. El otro tema es que prácticamente el crecimiento lo estamos viendo en las marcas de lujo que son Audi y Porsche para Volkswagen Auto Group. ¿Cómo vemos a Fiat Chrysler? Fiat Chrysler va a tener una caída. Parte de esta caída está atada a que ya no tenemos esta relación que existía con Hyundai de vender el i10 o vender el Latitude. No tienen una solución inmediata. Sí hay un producto que van a meter de por medio. No creemos que va a tener la misma flexibilidad que ofrecían el Latitude y el Atos, y en ese sentido gran parte del crecimiento que va a tener Fiat nosotros lo vemos enfocado en la marca de Jeep y obviamente un empuje a futuro para consolidar los volúmenes a través de Fiat. El objetivo en sí de Fiat Chrysler Automobiles, y quizás no se aplique de esta manera para México porque no tiene sentido aplicarlo de esta manera para México, es cada vez consolidar un poco más los volúmenes de la marca Dodge sobre la marca Fiat. Puede ser, y lo hemos visto en el caso de Venezuela, de que decidan cambiar la marca del vehículo, en el caso de un Palio o un Siena o qué sé yo, y la vendan como Dodge, que ha sido lo que ha pasado en Venezuela, porque Venezuela decía, yo no puedo vender vehículos Fiat, sí puedo vender vehículos Dodge, pero el énfasis en sí como decisión es utilizar plataformas Fiat como parte del crecimiento y diversificar un poco el portafolio, enfocar más hacia SUVs. Tienen el nuevo Renegade que llega a principios del próximo año, que nos parece un vehículo perfecto, un vehículo idóneo para lo que necesita el mercado. Ford, en términos generales, va a mantenerse sobre los volúmenes actuales, no hay mucho cambio que vemos planificado para los próximos años hasta el 2018 y 2019, donde se van a hacer algunas inversiones a nivel local y eso va a permitir de que puedan crecer, o creemos de que estos productos están más enfocados hacia el mercado mexicano y va a permitir de que Ford pueda capturar un poco más de mercado porque viene sufriendo mucho desde la crisis, donde ha perdido bastante mercado. En cuanto a Toyota se refiere, Toyota continúa relativamente estable en los próximos años. Situación similar a Ford, vemos algunas inversiones que llegan hacia el 2018 en adelante de que van a permitir de que se puedan vender mayores volúmenes. En sí, la gama de productos Toyota no cambia mucho, por lo menos a corto plazo, sí ya más a mediano plazo.
En el caso de Honda tenemos inversiones bastante fuertes, se va a tratar de crecer, como mencionaba al comienzo de la presentación, el objetivo de Honda es poder llegar a tener 8% del mercado mexicano. Parte del proceso ya ha comenzado, se libera volúmenes del FIT, que es producido en la planta que tenemos acá en México. Ya para finales de este año tenemos la Vessel o la HRB, que es un segmento clave. Sin embargo, vemos de que el repunte de volúmenes que nos va a dar la HRB va a permitir algún nivel de competitividad durante unos 3 o 4 años y comienza a bajar después. ¿Por qué? Porque vemos de que ha de haber mucho producto, mucho ofrecimiento en lo que nosotros denominamos SUVs PES, que es una Trax prácticamente, y la competencia va a obligar a que obviamente Honda tenga que perder parte de la competitividad que tiene en ese segmento. Mazda, como mencionaba al comienzo, tiene 50,000 unidades disponibles dentro de la planta para el mercado local, de 175,000, que es el objetivo a corto plazo. El próximo año ya pasan a producción de 225,000 unidades. Hyundai, que acaba de lanzar al mercado, nuestros números son mucho más conservadores de lo que puede vender la marca. La marca tiene un objetivo de 40,000 a 50,000 unidades hasta que comiencen a producir localmente a través de Kia, donde obviamente quieren crecer mucho más. Nosotros creemos que no va a ser tan fácil para ellos poder entrar de esta manera, poder llegar a esas cifras y mantener esas cifras, y el pronóstico refleja eso de cierta manera. Ustedes dirán, bueno, Hyundai es bajo, porque obviamente todo el producto que lleva a México es nuevo, es producto que nunca antes se había ofrecido. En cuanto a BMW se refiere, y nos gustaría hablar un poco del segmento de lujo, porque es importante. Ahora se está invirtiendo en marcas, en plantas de lujo o en plantas premium también. Vemos de que BMW continúa con volúmenes estables a lo largo de los próximos años, no hay grandes novedades acá, y conforme expandamos la capacidad disponible en México habrá que hacer un poco más los volúmenes locales. No hay mucho cambio en cuanto a la edad promedio de los vehículos BMW, como podemos ver en esta lámina. Entonces no hay mucho cambio por parte de BMW en sí para la marca. El objetivo es solamente crecer la línea de productos y también ofrecer vehículos más pequeños, similares a lo que tiene CLA, GLA, A3, Q3, eventualmente dentro del mercado mexicano. Daimler obviamente llega con la inversión mano a mano con Nissan mexicana, donde se estará invirtiendo en Producto Infinity. Vemos un repunte bastante fuerte gracias a estas inversiones. No creemos que va a ser sostenible, pero por lo menos durante los próximos 3 o 4 años los volúmenes de Mercedes van a tener mayor disponibilidad. Creemos que también van a ser un poco más agresivos con el CLA y GLA, que hasta este momento han tenido precios bastante elevados en México, en parte porque estaban limitados desde un punto de vista de manufactura. Las plantas que ellos tienen no podían producir suficientes vehículos, entonces no podían liberar muchos precios. Conforme se va expandiendo la capacidad de Daimler, vemos de que ellos van a poder ofrecer más de sus vehículos dentro del mercado local. Volcando ya la página y saliendo de lo que es ventas en sí, y hablando un poco sobre producción, es un animal totalmente diferente a lo que estamos viendo en el área de ventas. En el área de ventas crecemos solamente 2.5% de aquí al 2021. Ese es el promedio de crecimiento que nosotros tenemos estimado. Ustedes dicen, ¿cuánto va a crecer producción? 7,8%. El enfoque del gobierno mexicano está claro, está dado, es producir en México para exportación al resto del mundo. Y yo creo que parte de lo que se habló esta mañana, que era, no podemos enfocarnos en estimular una sola parte de la industria sin tener que estimular la otra. Y este es un elemento que es muy importante para ustedes. Tenemos 1 millón de unidades de capacidad instalada que ha entrado en operación en estos últimos 12 meses. Hay todavía por delante más de 1,5 millones de unidades de capacidad instalada que tienen que llegar. La próxima onda que comienza con la planta de Audi en San José, Chiapa, en 2016. Después tenemos Mercedes y BMW y eventualmente alguna otra terminal más que va a tener que invertir en México, y eso tiene que ser motivo de presión por parte del gobierno para poder estimular un poco el mercado local, porque no puede ser que se invierta tanto en producción y no se consuma nada dentro del mercado local. La complejidad del mercado mexicano crece bastante. La línea azul representa la cantidad de plataformas ofrecidas dentro del mercado. Este año hemos tenido un repunte bastante fuerte porque obviamente tenemos 2 plantas nuevas, varios productos nuevos que han sido lanzados.
no tanto así para el próximo año, otra vez comienza a partir del 2/16, conforme veamos el lanzamiento de producto de la planta de Audi en San José, Chiapa, y eso obviamente pone presión sobre ustedes. Queremos compartir de que no es solamente este desarrollo a velocidad de las plataformas globales, sino que también va a acontecer en México. Hay una cantidad de plataformas nuevas que van a estar llegando al mercado mexicano, como podrán ver ustedes dentro de esa lámina. En cuanto a exportaciones se refiere, continuamos siendo enfocados hacia exportación. No creemos de que México pueda exportar todo lo que quiere exportar. Tenemos restricciones este año por parte de Brasil y Argentina. Creemos que Brasil y Argentina, los dos tomando en cuenta el comportamiento de esos mercados, van a extender esas medidas, esas cuotas a los productos mexicanos, con lo cual eventualmente las armadoras van a tocar la puerta del gobierno y le van a decir: ustedes tienen que vernos un plan de gobierno, y es lógico. En el caso de Brasil ya aconteció. Brasil lanzó Innovar Auto, que es un programa de estímulo para la industria local, donde no solamente se perfila el área de manufactura, sino que también se perfila el área de ventas. Hay un programa de reciclaje de vehículos, y México tiene que ir en la misma dirección, porque México avanza en manufactura, México avanza en exportaciones, México va a avanzar en emisiones, que vamos a tener nuevas políticas de emisiones. La NOM 163 pone mayor presión sobre ustedes, porque algunos de los vehículos que actualmente se venden ya no se van a producir tan pronto entre la NOM 163, y eventualmente el gobierno mexicano tiene que hacer algo para poder apoyar a su sector, a su industria, para poder continuar creciendo. En ese contexto, ¿cómo va México? Y hablar un poco de lo que se puede resaltar en el área de producción. Era el noveno productor más grande del mundo el año 2010, pasa a ser el séptimo productor más grande del mundo este año, pasando a Brasil. Continúa ahí el próximo año y va a llegar a ser el sexto productor más grande del mundo hasta el año 2020. Sin embargo, si hacemos esta misma comparativa desde un punto de vista de ventas, no llegamos ni siquiera a los top 15 si vemos el mercado de ventas locales a nivel mundial. Para recapitular un poco y aprovechando los 56 segundos que me quedan, y espero no haberlos aburrido mucho en este sentido, la industria continúa creciendo. El énfasis, obviamente, esta temporada está más que todo en los mercados desarrollados, en NAFTA, el repunte que tenemos en China. Las ventas de México por concesionaria comparado al resto de la región son bastante saludables. No estamos ni entre el más alto ni el más bajo, lo cual es positivo. Eso nos da a entender de que México es competitivo en ese sentido. Las ventas de julio y agosto nos indicarían de que el mercado local tiene potencial para más, pero hay que apoyar ese mercado, ya sea con financiamiento, ya sea con estímulo, ya sea con precios. Hay nuevos jugadores que obviamente van a poner presión sobre el market share de las terminales más grandes, que en este caso son Nissan, General Motors y Volkswagen. Hay un flujo de productos nuevos, que es lo que llamamos BSUVs. También se va a hacer un empuje bastante fuerte por parte del segmento de lujo, el caso de Audi y Mercedes. Producción es otra historia, bastante positivo. Y sin más ni más, esos son los temas que queríamos traer a ustedes. Bastante fuerte. Y si nos enfocamos en la línea de NAFTA, que es esta línea azul que ven ustedes acá, prácticamente recién estamos volviendo a volúmenes similares a los que teníamos en el año 2007 al día de hoy. Es uno de los temas que la ANDA continúa abarcando en reiteradas ocasiones: el impacto de las ventas de carros usados, la falta de financiamiento que ha habido, y el tema de que aún con las ventas que vamos a tener este año, el 2014, vamos a estar por debajo de las cifras más altas que tuvimos casi una década atrás. Entonces, en ese contexto, lo positivo que podemos recalcar de la región de NAFTA es que continúa creciendo, continúa con esa trayectoria positiva, mientras que algunas otras partes del mundo, como sea el caso de Asia,
y esto es Indonesia, Vietnam, Malasia, Tailandia, todos mercados muy prometedores. Hará 3 o 4 años atrás están sufriendo un poco, el caso de la India también, y esto no es solamente al otro lado del mundo, sino que también en esta parte del mundo, en las Américas, donde tenemos un impacto con Sudamérica, que Sudamérica va desacelerando la línea amarilla que ven ustedes acá. Hemos tenido un impacto en Brasil este año, un impacto en la... ¿Cómo va la industria en un contexto global? La industria va bien. La línea azul que pueden ver ustedes acá es el volumen anualizado de ventas que tiene la industria automotriz a nivel mundial. Si hacemos esta comparativa y decimos, bueno, la industria va bien, está engordando, los márgenes están sanos, ¿qué pasa si sacamos China de esa ecuación? Y como podrán ver en la línea verde, el porcentaje de crecimiento de las ventas es un poco inferior al contexto global donde está China. El mundo va acelerando un paso un poco más cauto, por así decirlo. Tenemos crecimiento en algunas partes del mundo y en otras partes no. Si hacemos ese desglose, podemos ver claramente de que China obviamente viene a un ritmo súper fuerte. Utilizamos este índice como base comenzando el año 2007, prácticamente previo a la crisis de Lehman Brothers, y hacer un análisis de dónde están las diferentes regiones del mundo comparado a dónde estábamos previo a la crisis. En ese contexto, lo que nosotros llamamos Greater China, que incluye las ventas en Hong Kong, van creciendo a un ritmo bastante en cada país. Y entonces creímos que la mejor manera de hacer esta comparación contra América Latina es comparando cómo va México, cómo va Brasil, Argentina, Perú y Chile en ese contexto, por diferente armadora, cuánto vende. Algunos venden 1,600 por dealer, otros venden 200 unidades por dealer, o qué sé yo. Finalmente, entrar al área de ventas, que es lo que más nos importa, es el negocio en el cual estamos, para complementar con el área de producción. Se hablaba un poco de lo que pasó durante la primera mitad de este año, que se comenzaron a acumular los volúmenes de inventario, y luego llegamos al mes de julio o al mes de agosto y tuvimos que empujar de manera agresiva aquellos inventarios que se habían acumulado a lo largo del año. Muy importante porque obviamente tenemos más capacidad instalada que llega a México. En el tema de México en particular acabamos de implementar 1 millón de unidades a lo largo de este último año, y vamos a implementar un poco más de 1 millón de unidades más, y todavía hay algunas plantas que tienen que ser anunciadas por delante. No las anunciamos nosotros el día de hoy, eso no nos corresponde, va directamente atado con las terminales, pero sí hablar un poco sobre la capacidad instalada que llega a México, que los impacta de manera directa a ustedes. Argentina, y dentro de ese contexto, si vemos a Sudamérica como tal, tenemos un solo mercado que de verdad ha crecido, que es el caso de Colombia. Todas las otras naciones en sí han estado con ventas inferiores a lo que se registraba anteriormente. Hablando ya de cifras concisas, en particular, hemos comenzado el año con un poco más de 83 millones de unidades, aumentando bastante en China, casi 2 millones de unidades, casi 1,5 millones de unidades en NAFTA, y las caídas que tenemos en estas otras partes del mundo, que nos van a llevar a un cierre de aproximadamente 85-86 millones de unidades para este año. ¿Cuáles son las variables que están impactando a la industria automotriz en este momento? Si ustedes dicen, bueno, mi terminal, ¿de qué está preocupada? Yo soy representante de Nissan, ¿de qué anda preocupado Nissan? ¿O de qué anda preocupado Toyota o qué sé yo? El año pasado el enfoque en sí estaba en la política monetaria del gobierno americano, todo esto que se conocía como el QE3, que el gobierno dejaba de comprar estos bonos y volvía hacia atrás. Era un motivo de alarma porque esto estaba inyectando dinero al sistema financiero. Entrando ya a la materia de la presentación y agradeciendo la invitación formal que nos realizó el ingeniero Guillermo Rosales para poder estar con ustedes aquí el día de hoy, estaremos cubriendo un poco la perspectiva global, los cambios que se están realizando dentro del área de manufactura a nivel global. Mucho se hablaba de márgenes, mucho se hablaba de cambios en emisiones, legislaciones que vamos a tener. Abordaremos un poco de eso. Me pedía el ingeniero Rosales y me decía, vamos a tener a nuestros amigos de América Latina, Brasil, Argentina presentes con nosotros el día de hoy. Perú, que no lo veo a mi amigo Ponedo Indoartiano por ahí. Pero ya está. Y entonces decía, es un poco injusto quizás
realizar este comparativo en cuanto a ventas se refiere. ¿Por qué es injusto? Porque cada mercado es diferente, cada mercado tiene una variable única. Sin embargo, hicimos un estudio para una empresa automotriz hace no mucho tiempo atrás, comparando las ventas por diferente terminal, por diferente armadora y a nivel de concesionarios